El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Bienvenidos y bienvenidas a una edición de Temas y Debates. Les saluda Ricardo Sosa. Estamos a pocas horas de finalizar el año 2021 y hemos considerado pertinente y oportuno hacer un balance económico del año 2021. Y para ello contamos con una voz autorizada en temas económicos y sociales en el país, como es el ingeniero Waldo Jiménez, quien es el director de Asuntos Económicos y Sociales de la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP, a quien doy la más cordial bienvenida y agradezco el aceptar mi invitación y el poder estar frente a los televidentes y cibernautas para brindarles una orientación técnica, pero con palabras prácticas, sencillas, para que nuestra audiencia pueda quedar ilustrada en los temas económicos y agradecerle por estar conmigo en esta noche. Ricardo, muchas gracias por la invitación. Es la primera ocasión que puedo estar aquí en directo contigo. Muchas gracias. Aprovecho porque nos ponemos a hablar de temas económicos, Ricardo, y después ya no se me olvida desearle a tus seguidores una feliz Navidad, que aprovechen este tiempo para ponerse en paz con quienes han estado distanciados, poder disfrutar la familia. Es una época bien propicia, ¿verdad?, del año, una época de reflexión. Así que un saludo para todos, feliz Navidad. Ingeniero, yo sé que estos temas siempre son complejos, siempre son en ocasiones no muy agradables noticias para la sociedad, pero hay que abordarlos y de acuerdo también a cómo estas cifras macroeconómicas y todos estos gráficos y todas estas situaciones que usted prepara con tanta diligencia y habilidad, cómo las podemos llevar a la práctica. Yo le voy a pedir que nos haga esta exposición que hace unas horas ustedes han presentado ante los medios de comunicación nacionales e internacionales. Así que el tiempo es suyo, ingeniero, para que pueda ilustrarnos. Gracias, Ricardo. Diré la presentación, el informe que hemos preparado tiene 3 partes. La primera parte son buenas noticias porque las familias y las empresas han logrado impulsar la recuperación de la economía. La segunda parte indica que si no hay estabilidad, nada es para siempre y ese crecimiento que hemos tenido no podrá ser sostenible. Y la tercera parte destaca los riesgos que impiden todavía hoy tener un crecimiento alto y sostenido. Sobre cómo las familias han logrado y las empresas recuperar la economía, hemos de destacar que hay 2 variables que han tenido un comportamiento récord extraordinario. El primero de ellos son las exportaciones, que han tenido un crecimiento de 34%. Ese es un crecimiento, Ricardo, nunca antes visto en el país. Aquí hay principalmente 2 factores que están influyendo. Por una parte, los empresarios han recuperado los clientes que se perdieron el año pasado. Tuvimos, si tú recordarás, tuvimos una caída de 15% en las exportaciones, hoy están creciendo 34% porque se han recuperado clientes. Y por otro fenómeno que está sucediendo en nuestra región, que en economía se conoce como desvío del comercio. Lo que está sucediendo es que los empresarios que antes importaban desde China hacia Estados Unidos, ahora con el problema del COVID y con el problema de la cadena de suministro, les está resultando mejor importar desde Centroamérica. Entonces, esos 2 factores han influido a que mejoren nuestras exportaciones. Todas las exportaciones han mejorado, las tradicionales, las exportaciones no tradicionales, las exportaciones de maquila. Y la otra variable que ha tenido un desempeño extraordinario son las remesas, que hemos tenido un crecimiento de casi 30% de las remesas, también un comportamiento nunca visto. Las exportaciones han crecido 1.700 y las
las importaciones 1.500 y las remesas 1.600 millones de dólares. Estas dos variables han activado a los sectores productivos. Ahí podemos ver el crecimiento del segundo trimestre de este año. Han activado la construcción, pero también la industria, también el comercio. Todos esos sectores han crecido a tasas de 30-40% durante el segundo semestre. Esto nos ha permitido recuperar el empleo que se había perdido. Hemos recuperado también las empresas que se perdieron más de 1.700 empresas para la pandemia. No solamente se han recuperado, sino que hay casi 300 empresas nuevas que están cotizando a la Seguridad Social. Se habían perdido 71.000 empleos y se han recuperado, y además se han generado 7.000 empleos nuevos. Como consecuencia de todo esto, Ricardo, lo que tenemos es que el PIB ha pasado de una caída de 8% a una tasa de crecimiento de 10%, según ha proyectado Banco Central. En el siguiente slide se muestra ese gráfico, y nosotros creemos que ese 10% es una cifra razonable que podamos alcanzarla. Dado que la economía ha crecido más, que los sectores productivos se han recuperado, el país ha tenido una recaudación tributaria también sobresaliente. El año pasado, cuando el gobierno presentó el Proyecto General de la Nación, proyectó que para 2021 los ingresos tributarios iban a crecer 15%. Pues no crecieron, nos parecía mucho, 15%, pues no crecieron 15%, Ricardo, crecieron 27%. Esa es una excelente noticia para el país. El gobierno esperaba recaudar 600 millones de dólares más y va a recaudar 1.200 millones de dólares más. Como veremos más adelante, a pesar de esta recaudación tributaria, el gobierno ha continuado tomando deuda y más deuda. Pero nada es para siempre, decíamos, y esas tasas de crecimiento extraordinarias de las remesas y de las exportaciones han empezado a ceder. En el caso de las remesas, tú sabrás que la economía de Estados Unidos estaba creciendo mucho, pero también el gobierno del presidente Biden otorgó un segundo bono por desempleo entre los meses de marzo y septiembre, y eso aumentó las remesas. Ya no están creciendo tanto. Igual ha pasado con las exportaciones, se están debilitando. La economía de Estados Unidos ya no está creciendo 6, sino que está creciendo 2, y eso ha provocado que los diferentes sectores productivos en el tercer trimestre ya hayan empezado a ceder y a tener tasas de crecimiento menores. En el caso de la industria tenemos en agosto una tasa de menos 1%. El sector comercio también ha bajado su tasa de crecimiento. Y en el sector construcción ya tenemos un par de meses que las tasas de crecimiento son negativas. En resumen, el IBAE, que es el índice aproximado que mide el desempeño de la economía, nos indicaría que el tercer trimestre tendríamos un crecimiento de 9%, diferente del 25% que tuvimos el segundo semestre, y hacia el cuarto trimestre que estamos terminando ahora, se situaría alrededor del 4 o 5%. De tal forma que, según pronostica Fondo Monetario Internacional, la economía de El Salvador regresaría a partir del segundo o tercer trimestre del otro año a tasas normales de crecimiento de 2%, lo cual es, como tú entenderás, hemos pasado más de 20 años con esas tasas de crecimiento y no son suficientes para sacar a la población de la pobreza. ¿Qué riesgos tenemos? Tenemos 4 riesgos. El primer riesgo para lograr crecer alto y sostenido tiene que ver con el tema sanitario. Aquí hemos hecho un trabajo que nos ha permitido tener a la población vacunada. Más del 60% de la población está vacunada. Nos preocupaba los países vecinos, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Tú sabes, Ricardo, que nadie está vacunado hasta que todos estamos vacunados. Entonces, Honduras y Guatemala y Nicaragua tenían tasas muy bajas de vacunación, pero ya han mejorado esas tasas. Hoy lo que tenemos son riesgos sanitarios asociados a nuevas variantes, al tsunami de infecciones que se viene en Europa por la nueva variante, a la resistencia que pueden tener las nuevas variantes a la vacuna
y a la dificultad de conseguir la inmunidad de rebaño. El segundo factor que nos afecta es la volatilidad de los precios internacionales como consecuencia de la pandemia, y estos son precios que no podemos controlar, ¿verdad? El trigo ha crecido 78% respecto de el valor que tenía antes de la pandemia. El maíz ha crecido 45%. El precio del petróleo se ha duplicado, ha aumentado un 50%, ha pasado de 49 a casi $70. Y esto nos ha influido en que la canasta de mercado ha aumentado su valor, y la inflación, que teníamos una década de no tener inflación alta, la inflación de los últimos 12 meses es superior al 6%. Los principales precios que han aumentado están relacionados con el combustible, con el transporte, con la energía eléctrica y con los alimentos. También tenemos un indicador sobre los productores. También para los productores han subido los costos de los insumos, casi 5%. El componente que más ha subido es el de lo mismo, electricidad, transporte, combustible, un 35%. El tercer factor que nos está afectando es la deuda. Desde el 1 de mayo, en 6 meses, Ricardo, el país ha tomado deuda por un valor de $7.000 millones. Esa deuda no está desembolsada aún, es una deuda contratada, representa el 25% del PIB. Si tenemos en cuenta que ahora mismo la deuda es del 85% del PIB, llegamos a 110% del PIB. Alguien va a pagar esa deuda, y no nos queda claro por qué se está tomando tanta deuda si el gobierno está recaudando más impuestos. Hay varias formas de pagarla, ahí están mencionadas algunas formas en las que el país podría hacer frente. No nos simpatizaría que ninguna de esas formas fueran utilizadas. En todo caso, el país pareciera que tiene suficiente dinero para operar, el gobierno para operar durante 2022, y el riesgo más importante en tema fiscal que vemos, Ricardo, es el vencimiento del eurobono que se colocó en 2003, que vence en enero de 2023, y que si nos atenemos a los últimos datos, que están más adelante, pero lo digo ahora, si nos atenemos a los últimos datos, El Salvador, el riesgo país es superior al 15%. Si a eso le sumamos la tasa libre de riesgo, llegamos que es 2%, llegamos a 17%. Es bien difícil contratar deuda a 17%, es una deuda carísima. Y el cuarto factor que nos está afectando, no lo detallaré, ahí está proyectado, son todas las acciones que está tomando el gobierno que nos parece afectan el clima de negocios, y esto se ha visto reflejado en un indicador que ya mencioné hace un momento, el ENVI. Esto es tasa de interés, ¿verdad? Es la tasa de interés que nos cobran al país y está superior al 15%, principalmente desde el 1 de mayo y desde la aprobación de la ley Bitcoin el 7 de junio. La tasa libre de riesgo para nosotros, en este caso, sería la tasa de los bonos del Tesoro a 10 años plazo de Estados Unidos, que tú puedes ver en esa gráfica, que anda entre 1,5% y 2%, ¿verdad? Ese es el valor que hay que sumarle al ENVI. Ese riesgo país, todos los riesgos que he mencionado se han traducido en una caída en los precios de los bonos. El bono que vence en el 2023, aunque el valor facial, el valor que tiene el papel dice 100, en el mercado se está trazando a 80. Los bonos que vencen en el 2029 se están trazando a 76.8, y los bonos que vencen en el 2050 se están transando abajo de 70% de su valor cara, que es el 100%. Con esto no hay una manera, Ricardo, no existe una manera mágica de que la economía entre por la senda del crecimiento y del desarrollo. No existe. No existe ni con el dólar, ni con el CAFTA, ni con el Bitcoin. Eso no existe. Lo que existe es trabajo, mucho trabajo, y para eso hay que ir a los fundamentals, y los fundamentals de la economía están relacionados con el capital y el trabajo. Para mejorar el trabajo hay que mejorar la educación, que tú entenderás que no es una cosa ni siquiera de un presidente, sino que es un plan país para mejorar la educación, y para mejorar el capital necesitas infraestructura, tampoco es de un gobierno,
es del país, una infraestructura estratégica y infraestructura básica para las familias más pobres. Y también para mejorar el capital necesitamos mucha innovación en el sector privado. Y todo esto dentro de un marco de reglas del juego que los abogados llaman institucionalidad y los economistas también. ¿Verdad? Es una palabra muy grande, pero son reglas del juego estables, predecibles, que sabemos en qué dirección cambian, que buscan profundizar la libertad económica y la libertad política. Eso es el informe. Te agradezco que me hayas permitido explicarlo. Espero haberlo hecho entendible la presentación. Gracias. Claro, muchas gracias, ingeniero, por esta presentación. Sé que eran muchas diapositivas, pero hemos tratado de llevar el ritmo de su disertación para poderla desarrollar. Y digamos, ya al comentarlo, ¿cuáles son esos principales rubros o sectores sobre los cuales podemos medir la economía de El Salvador? Aquellas grandes áreas estratégicas que ustedes, los economistas, abordan y estudian, grafican para poder concluir con un análisis. Mira, la economía salvadoreña desde hace 20 y 30 años está sostenida en dos pilares, Ricardo, que son los dos pilares que ahora les ha ido muy bien: las remesas y las exportaciones. Como verás, ambas variables dependen del extranjero, ¿verdad? No es autónomo. El mercado salvadoreño es muy pequeño y dependemos mucho, para bien o para mal, es así, de las remesas que nos envían los salvadoreños, y dependemos mucho de que nuestros empresarios encuentren clientes a quien venderle lo que producimos. Esos son los dos pilares que sostienen la economía. Si a esos dos pilares les va bien, pues nos va bien a todos los sectores. Le va bien a la industria, el 95% de las exportaciones son bienes industriales. Hay más remesas, le va bien al sector comercio. Hay más remesas, le va bien al sector construcción. Esos son los dos pilares y nos parece que esos dos pilares van a continuar teniendo una influencia positiva en la economía de El Salvador durante los primeros 6 meses del próximo año. Y a mediados de año lo que vamos a tener ya es volver a la realidad. Se acabó el efecto rebote, que es otra expresión empírica de los economistas. Se acabó el efecto rebote y ya tenemos que construir nuevas oportunidades. Los empresarios, como tú sabes, siempre están buscando oportunidades. Nos parece que el desvío del comercio y el nearshoring es una valiosísima oportunidad para El Salvador. La cadena de suministros va a continuar afectada por el COVID durante 2022, pero a nivel internacional las empresas navieras han consolidado grupos y se está conformando un oligopolio, de tal manera que existe el riesgo de que los precios de los fletes no disminuyan, y es una oportunidad para Centroamérica, para El Salvador, a lograr que esa parte de las importaciones que hacía Estados Unidos desde China ya no las haga desde China, sino que las haga en El Salvador. Esto significa un trabajo importante de los empresarios de ir a buscar los inversionistas que se instalen en el país, de los que ya están instalados, de ampliar sus plantas. Ahora mismo, Ricardo, todo el techo industrial disponible en El Salvador está ocupado. 100% del techo industrial. Había un espacio que fue aprovechado como una parte del desvío del comercio, y por eso tuve cifras importantísimas de crecimiento de las exportaciones. Ahora mismo los empresarios están realizando planes sobre cómo y en qué manera ampliar el techo industrial para aprovechar esas oportunidades del desvío del comercio que en Estados Unidos se ha dado por llamar el nearshoring. Lo está promocionando el BID, lo está promocionando el mismo gobierno de los Estados Unidos. La vicepresidenta Kamala Harris está realizando acciones para que hayan más empresas que se instalen en nuestros países para generar inversión y tener más y mejores empleos. Ingeniero, con relación a las remesas, ¿qué han podido ustedes medir? Se habla mucho de que estos bonos que el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica entregó a los ciudadanos, que parte de ese bono pudo haber llegado a la familia salvadoreña. ¿Qué información tienen? Es difícil establecer una relación directa, digamos. De la información estadística se observa que hay una
una relación, hay una causa, digamos. Hubo un segundo bono y en ese mismo periodo aumentó mucho las remesas, lo cual es razonable porque además los salvadoreños en Estados Unidos siempre están preocupados por sus parientes, pero también entenderás, Ricardo, que durante una parte importante de este tiempo los empleos no se recuperaban. Ahora ya en septiembre se han recuperado. Entonces era normal que los parientes quisieran ayudar a aquellas familiares que tenían dificultades para alimentarse, para vivir, ¿verdad? Ahora ha pasado que ya recuperamos todos los empleos y que ese bono que terminó en septiembre ya no estaba presente. Y por eso tú ves en la gráfica las remesas llegaron a tener un crecimiento de 50%, pero ya no, ¿verdad? Ya han disminuido, ya están más bien cerca del 25%. Y esos son los valores que van a ir disminuyendo conforme pasen los meses. Por eso es importante generar la capacidad propia del país de producir. Y no hay la mejor manera de hacerlo, es atraer inversiones para exportar. Ese es un trabajo arduo y significa, de parte de quienes invierten, confianza en el país, confiar. Hay una aporte, hay una bendición de los más de 3 millones de salvadoreños residentes en los Estados Unidos de Norteamérica que apoyaron a sus familias y por lógica el desempeño y el desarrollo de nuestro país. Es correcto, y eso es... Mira, mucha gente ha criticado que El Salvador pareciera que es un modelo de crecimiento, está basado en expulsar salvadoreños que se vayan a Estados Unidos. No creo que haya tal perversidad, digamos, de que alguien diseñen un modelo tan perverso. Pero sin duda es cierto que eso sucede, que hay cada vez más salvadoreños que toman la decisión de irse. Es parte de la libertad que existe. Pero esa remesa, Waldo, está enfocada más a un consumo de las familias. Sí. ¿Cómo pudiera el país ayudarle también a las familias para que inviertan, para que puedan generar otro tipo de oportunidades con ese esfuerzo de sus familiares en el exterior? Sobre eso permíteme decir dos cosas. Uno es que sí, pareciera que la remesa se destina principalmente a consumo, ¿verdad? Lo que hemos visto en este tiempo de la pandemia y de aumento de las remesas, y que nos dice Casalco, una gremial socia de ANEP, es que si bien es cierto, las remesas pareciera que han ido a consumo, también han ido a infraestructura, porque ha habido un consumo de cemento y de otros materiales de construcción a lo largo y ancho del país. O sea, estamos hablando de familias, Ricardo, que han remodelado su casa, ampliado su casa, reparado su casa, ¿verdad? Si tienes un dinero extra que no lo tenías previsto y hay una necesidad, pues le hago un cuarto más, le hago segundo piso, mejoro las condiciones de la casa. Y ese es uno de los factores por los cuales el cemento todavía, con datos al mes de agosto, está creciendo 40%, ¿verdad? Y no es cemento o materiales de construcción concentrados en grandes proyectos, que también han habido grandes proyectos que ya están... Torres, condominios. Sí, centros comerciales, no. Sí, eso también ha sucedido. Esos sectores se está desacelerando porque ya se terminaron o se están terminando de construir los proyectos. Lo que es cierto es que a lo largo y ancho del país ha habido inversión que han aprovechado en el sector construcción las familias de mejorar su vivienda. Muchas gracias, Waldo, por esta aproximación, por la presentación de este estudio que ha desarrollado la Dirección de Asuntos Económicos y Sociales de la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP, con el apoyo de diferentes comités de trabajo que presentan al país este tipo de información para que usted, amigo comerciante, empresario, pueda estar orientado y que le sirva toda esta información para la toma de decisiones estratégicas de cara al inicio del próximo año. Al regresar conoceremos más indicadores
más estimados y las proyecciones de ANEP hacia el 2022. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. Buen provecho si ingiere sus sagrados alimentos en familia. De igual manera, estamos desarrollando un balance económico del año 2021 desde la perspectiva y la óptica del sector empresarial de la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP. El ingeniero Waldo Jiménez, director de Asuntos Económicos y Sociales, es nuestro invitado en esta noche. Ingeniero, para efectos prácticos de todos los televidentes y cibernautas, ¿qué es el Producto Interno Bruto? ¿Cómo lo podemos comprender en términos más prácticos? Esa es la pregunta, la dificultad que siempre tenemos los economistas de explicar de manera sencilla. Ricardo, solo déjame hacer un comentario que me quedó del bloque anterior. Yo te decía que respecto de las remesas, una parte de las remesas pareciera que en los últimos meses se han utilizado para reparar casas, ampliar, remodelar a lo largo y ancho del país, seguramente también remodelar oficinas, negocios. Hay una segunda manera. Es bien difícil decirle a las familias que reciben remesas en qué gaste su dinero, porque tienen la libertad de gastarlo en lo que sea. Pero hay estudios que muestran e indican en qué se gastan las remesas. Y en ese sector, en esos sectores donde los salvadoreños deciden consumir, hay oportunidades de negocios que bien podrían ser o apoyadas por municipalidades, por el gobierno central o de iniciativa propia de los empresarios. Yo veo en particular las cadenas de comida rápida, utilizan muchos insumos y muchos de esos insumos son importados. Alimentos que podríamos producir aquí, queso, vegetales, carnes, todas esas cosas se podrían producir en El Salvador y generar riqueza aquí mismo. Entonces, ya que uso la palabra riqueza, regreso a tu pregunta. ¿Qué es el PIB? Es la riqueza que genera un país. Antes se llamaba PGB, Producto Geográfico Bruto. Ahora pasó a llamarse Producto Interno Bruto. Pero del nombre anterior queda Producto Geográfico Bruto, es la riqueza que se genera dentro del territorio del país. Porque, por ejemplo, si una empresa salvadoreña tiene una filial en Guatemala, la riqueza que se genera allá no forma parte del PIB. Aunque para el accionista sí es parte de su riqueza, pero esa riqueza se generó en Guatemala. Entonces, eso es el PIB. Los productos, los zapatos, los tomates, las camisas que se produjeron, que se hicieron en el país durante un año en particular. El PIB, Ricardo, las autoridades públicas en todo el mundo no lo pueden calcular, porque es difícil medir el PIB, todo lo que se produce. Hay metodologías para estimar el PIB. Entonces nunca sabemos exactamente cuánto es el PIB. El dato que se entrega es un valor estimado de por dónde anduvo la producción de riqueza en ese país en ese año. Hay otros datos que no son estimados. Por ejemplo, la cantidad de exportaciones. Eso hay un registro de cuánto se vendió a otro país. La recaudación de impuestos, eso tampoco es estimado, ¿verdad? Es la cantidad de dinero que recibió el fisco, ya sea en efectivo o en todas las cuentas bancarias. Esos dos rubros, sin embargo, son insumo para estimar el PIB, estimar la riqueza del país. Todos los años los países están buscando nuevas metodologías para hacerlo el mejor cálculo posible. Siempre hay cosas que no se calculan de manera correcta,
Ahora mismo los ambientalistas dicen que hace falta incluir el deterioro ambiental como parte del cálculo del PIB. Otros dicen que el trabajo doméstico no se contabiliza en el PIB y es algo que se produce en El Salvador o en cada país y que debería formar parte del PIB. Los países han empezado a generar cuentas satélites, por ejemplo, de turismo. Hay una cuenta satélite de turismo para incorporar toda la riqueza que se genera en ese sector dentro del Producto Interno Bruto. Sin embargo, la medida del PIB y sobre todo dividir el PIB entre el número de habitantes y con eso significar la riqueza por habitante que tiene el país, entenderemos que no es una medida, es una medida para comparar, pero no es una medida al interior, para saber el bienestar de la población. Y en ese sentido, el tema de salarios es un tema importantísimo y las propuestas que se han hecho desde el sector privado es cómo mejoramos la productividad para que los salvadoreños produzcan más con menos. Y eso, el principal factor que ya he mencionado antes, es mejorar la educación. Si no mejoras la educación es difícil producir más riqueza. Yo tengo años de escuchar decir que deberíamos de invertir el 6% como mínimo del Producto Interno Bruto en educación. Sí, estamos llegando a niveles que superan un poco el 5% en este momento para el presupuesto del 2021, pero la educación no mejora. Los indicadores están enviando una lectura que los bachilleres no están generando el conocimiento y el talento, al menos al tratar de ingresar en la Universidad Nacional de El Salvador. De igual manera, los abogados acaban de pasar su examen de notarial y el promedio fue 4.0. La prueba Avanzo, que es otro indicador que nos puede ilustrar por dónde va el tema de la educación superior, también no está pasando la plana. Por lo tanto, ¿es solo un número o qué vinculación tiene la mejora de la economía con la educación? Sí, mira, es un tema que daría para hablar bastante, Ricardo. En la oficina, en ANEP, las gremiales empresariales han hecho muchas propuestas en el tema de educación, pero sin duda es un área de política pública donde los empresarios no pueden pasar a ejecutar, ¿verdad? Hay varias empresas, tú conocerás, que han tomado la decisión de, como parte de su inversión social empresarial, poner dinero para mejorar una escuela, 2 escuelas, se han unido, ayudan a la escuela en la infraestructura, pero también les enseñan cómo gestionar los recursos. Lo que es indudable es que si no mejora la educación, no vamos a crecer más. Y estamos en una situación, aquí me paso a otro tema, estamos en una situación, en un momento crítico, porque la generación de los centennials, que son los que nacieron del 2000 para acá, es la primera generación que es más pequeña que la generación anterior. O sea que ya llevamos 21 años en que la pirámide se ha invertido en El Salvador. Siempre pensábamos que había un grupo poblacional y el siguiente grupo poblacional era más grande, era más grande, era más grande. Pues ahora ya llevamos 20 años en que es más pequeño, más pequeño, más pequeño. Una parte de lo que le ha permitido a El Salvador crecer 2% es que somos muchos, con una capacidad, un nivel educativo X. Esta generación centennial ya tiene 20, 21 años, ya está entrando al mercado laboral y tiene las mismas deficiencias que la generación millennial. ¿Qué quiere decir? Que ellos van a producir más o menos lo mismo y son menos. Entonces, en 10 años vamos a estar con que El Salvador no crece 2, sino que crece 1.
De lo que se trata entonces es de dar una mejor educación para que las nuevas generaciones, que son más pequeñas, que son menos personas, tengan más capacidad de generar y agregar valor a la economía. De tal forma que el tema educativo no es un tema menor. Yo te pongo un ejemplo, en el tema de desarrollo y programación de software. En ese área, si tú tienes, ahora mismo ya no se estila a los graduados universitarios, también no quiero decir que hay que desechar los graduados universitarios, pero la demanda está creciendo a una velocidad tal que se han inventado de hace 3, 4 años los campamentos que duran 4 meses, 6 meses, ¿verdad? Donde se capacita en una área específica, campamentos de 3 meses, y en desarrollo de programadores de software es una de las áreas educativas donde más se estila lo de los campamentos. Entonces tú tienes un joven recién graduado bachiller o estudiante universitario que pasa en un campamento 6 meses aprendiendo desarrollo de software, y si sabe inglés, su salario al salir es de $800,000. No tendríamos necesidad de estar discutiendo sobre salarios mínimos, ¿verdad? Te pongo un ejemplo de tantas áreas, porque ahora no solamente tenemos el desarrollo de software, tenemos blockchain, tenemos inteligencia artificial, tenemos robótica, ciberseguridad, o sea, la tecnología que está el Internet de las cosas, que está teniendo aplicaciones e innovaciones, y todos nuestros sectores tienen una brecha respecto del potencial de generar riquezas si estuvieran digitalizados. Y lo peor es que si no se digitalizan, estas empresas quebrarán. Pero ¿quién les va a ayudar a hacer el tránsito si nuestros jóvenes y los empleados no están capacitados en esas áreas? Waldo, el otro rubro que destaca en el 2021 es las exportaciones. ¿Qué han hecho los empresarios salvadoreños, las gremiales que aglutinan a todas las empresas exportadoras para lograr estas cifras, para poder no solo recuperarse de las limitaciones que generó la pandemia del COVID-19, el confinamiento, el cierre de empresas, y que el 2021 esté brindando estos resultados no solo para el sector, sino que para el país? Sí, Ricardo, yo creo que la confianza que han mostrado los clientes de nuestros exportadores dice bien de la calidad de los bienes que producimos. Porque a pesar de que el año pasado muchas empresas se vieron forzadas a incumplir y tuvimos una caída de 15% de las exportaciones, este año se han recuperado esos clientes. Y eso dice bien de la calidad de lo que producimos, ¿verdad? De la calidad de las empresas, de los trabajadores, del adecuado manejo de los tiempos, que en el caso del comercio internacional es crucial, no puede llegar una semana más tarde a entregar el producto, porque las temporadas, sobre todo en los mercados del norte, las temporadas son temporadas. Cada 3 meses hay una estación del clima diferente, y eso obliga a que las modas vayan modificándose con cierta rapidez. En el caso de la producción de ropa, pero en general en toda la producción de alimentos también hemos sido exitosos. La producción de farmacéuticos también hemos sido exitosos. La producción de empaques le ha ido muy bien, y la venta en el extranjero. Como te decía hace un momento, el segundo factor que ha ayudado al desempeño extraordinario de las exportaciones es el nearshoring, el desvío del comercio. Las empresas estadounidenses dicen, es un riesgo traer productos desde China. Bueno, de hecho, las noticias que ha habido hay un atasco en los puertos en Estados Unidos de barcos que no pueden descargar productos, tanto porque hay un problema logístico en tierra, que no hay suficiente personal por COVID, como también porque los fletes son muy caros. Entonces, los empresarios lo que han hecho es ir y buscar nuevos clientes. Tan exitosos han sido en buscar nuevos clientes que está topado el techo industrial.
No hay un metro cuadrado disponible para instalar una nueva empresa en el techo industrial que existe en El Salvador. Entonces, ahí vienen nuevas oportunidades para el 2022. En general estamos optimistas respecto de que podremos, con esa mística, atraer nuevas inversiones para el próximo año. Qué importante y qué buenas noticias nos da el ingeniero Jiménez, director de Asuntos Económicos y Sociales de la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP, de tanto del esfuerzo y de la contribución de nuestros compatriotas fuera de nuestro país, aportando con las remesas, y de igual manera el sector productivo, el sector empresarial, que ha hecho un esfuerzo extraordinario por las exportaciones que le han permitido al país un desarrollo, un desempeño económico adecuado en el 2021, pero de igual manera dar a conocer la marca país del gran talento y el capital humano que tiene nuestra nación. Al regresar, conoceremos cuáles son las recomendaciones, las perspectivas y prospectivas desde el sector de la ANEP hacia el país para el próximo año. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía en esta noche, haciendo un balance económico de país del año 2021. Ingeniero, ¿cómo podemos aprovechar estas oportunidades, estos avances, estos logros del sector empresarial, de los comerciantes, de los emprendedores en el 2021? ¿Cómo fortalecer estas capacidades y habilidades para que el próximo año incrementemos y se maximice estos indicadores? Mira, Ricardo, nosotros hemos hecho 4 recomendaciones que son sencillas. Quizá la recomendación, ejecutarla va a depender de ahí el éxito. La primera recomendación para el 2022 está asociada a que continuaremos con la pandemia y por lo tanto necesitamos vacunarnos. Necesitamos continuar con las medidas preventivas, necesitamos continuar usando la mascarilla, lavado frecuente de manos, ambientes donde circule el aire, el distanciamiento social. Todas esas normas, la pandemia no ha pasado. Bien, Europa se está preparando para la nueva variante del COVID, que cada 2 días, 3 días duplica el número de contagiados. ¿Y cómo nos protegemos ante eso? Ya lo digo, quienes no se han puesto la vacuna, vayan a ponerse la vacuna. Quienes se han puesto solo una dosis, pónganse la segunda dosis. Para quienes ya pasaron 6 meses de que se pusieron la segunda dosis, como es mi caso, yo estoy listo para ir a ponerme la tercera dosis. Esa es una manera en que podemos colaborar de manera preventiva a el riesgo del COVID, que afecta sin duda a todo el mundo, ¿verdad? Esa es la primera recomendación. La segunda recomendación tiene que ver con los presupuestos 2022, sobre todo para las empresas, pero también para las familias. Es difícil para el 40% de las familias que están en situación de pobreza decir, priorice qué va a consumir, qué va a comer, porque no es posible, ¿verdad? Y sin duda aparece la importancia de la política pública para el 40% de los salvadoreños que, como consecuencia de la deuda histórica y del COVID, están en situación de pobreza. Pero para el resto necesitamos hacer presupuestos que sean los más flexibles posibles, porque los precios van a continuar creciendo al 5 o 6% durante todo el 2022. No podemos solo suponer, es un dato que tomamos del mercado internacional. No hay manera de quitárnoslo. Una tercera recomendación
es ser muy ordenado en el tema de los créditos, porque con lo que te he mencionado de que está creciendo el riesgo país, ahora mismo tenemos una tasa de interés baja en el mercado local porque hay suficiente liquidez para quien quisiera llegar y tomar un crédito, pero eventualmente esa tasa de interés podría aumentar y eso significaría un costo más tanto para las empresas como para las familias. Entonces hay que tener, una tercera recomendación es estar atento de la evolución de las tasas de interés para que no resulte ser sorprendido de que ahora tiene que pagar más por los créditos que están contratados y que no lo tenía en el mapa, en el radar. Y la cuarta recomendación es algo de lo que ya hemos hablado y es cómo aprovechar el nearshoring, cómo aprovechar el desvío del comercio. Porque no solamente está sucediendo para el sector textil, también está sucediendo para el tema de desarrollo de software, también está sucediendo para otros, por ejemplo, todo el tema de electricidad y de metales, de cables. O sea, hay varios sectores, el tema químico, hay varios sectores en los que es posible atraer empresas que se instalen en El Salvador o las que están aquí, ampliar sus operaciones. Esas son básicamente las 4 recomendaciones, lo más sencillas posibles, no fáciles, para nadie es fácil ajustarse el cinturón, tampoco es fácil ir y buscar nuevos clientes, requiere un trabajo, requiere que el país genere confianza, que tú te sientas que estás en un lugar donde hay reglas y las reglas se respetan, que no es algo que exactamente sucede en El Salvador, particularmente del 1 de mayo que tuvimos un golpe de Estado a la Sala de lo Constitucional, que ahora no tenemos justicia constitucional. Lo que nunca hay que perder de vista, Ricardo, es que también si tú levantas un poco la vista a los vecinos, te das cuenta que Nicaragua está mucho más complicado que El Salvador, que Honduras, aunque tiene un nuevo gobierno, y siempre un nuevo gobierno despierta esperanza y ánimo, pues también es un país complicado. No quisiera entrar a profundizar lo que está pasando en Honduras, y Guatemala tampoco está muy estable, de tal forma que El Salvador hoy día continúa siendo, comparado con los países de la región, un mejor destino para que haya inversión y se genere empleo. El Salvador continúa siendo el mejor destino de la región. Waldo, en las gráficas veíamos ciertas proyecciones de parte de este estudio económico sobre el desempeño de nuestro país, el crecimiento en el año 2021. El gobierno de la República y algunos organismos internacionales estiman que podemos cerrar con un crecimiento del 10.3, 10.5, superior a 10. ¿Cuáles son las estimaciones de ustedes como ANEP? Nosotros hemos revisado las cifras, Ricardo, y creemos que la proyección que tiene el gobierno de una tasa de alrededor del 10% es alcanzable. El año pasado caímos 8, hoy crecemos 10, en neto sería 2%, sería más o menos lo que siempre crecemos. Lo que quisiéramos es que sucediera como en otros países, ¿verdad? China, el año pasado de la pandemia, creció 2% y este año está creciendo 10%. O sea, todo el saldo es positivo. Guatemala, aquí al lado, el año pasado cayó 1,5%, pero este año va a crecer 7,5%. O sea que en neto va a tener 6%, ¿verdad? Eso es crecimiento económico. Nosotros ahora lo que hemos hecho es recuperar lo perdido. Los organismos internacionales, principalmente el Fondo Monetario Internacional, tienen proyecciones de que los siguientes años El Salvador va a regresar a sus tasas de crecimiento de 3%, 2%. ¿Cómo logramos consolidar este desarrollo que hemos tenido en el 2021? Porque esa es la clave, digamos. Aquí no se trata de gobiernos, aquí se trata de empleos para los salvadoreños. ¿Cómo lo logramos consolidar? Pues nosotros, según nuestras estimaciones, bueno, los datos de información pública que existe, dice, Ricardo, que
todos los años, cada año, los privados invierten alrededor de 3.000 millones de dólares en renovar equipo, renovar plantas, ampliar plantas, hacer mejoras, pero también en nuevos proyectos, ¿verdad? Tú ves nuevos centros comerciales, nuevos edificios. En total eso, todos los años son más o menos 3.000 millones de dólares. El próximo año, según el Fondo Monetario, la economía va a crecer 3. ¿Qué debemos hacer para, en vez de crecer 3, crecer 4? Crecer 1% más. 1% más significa que el sector privado invierte 1.000 millones de dólares adicionales. O sea, en vez de invertir 3.000, invertir 4.000 millones de dólares. ¿Y cómo hacemos para pasar de 4 a 5? Otros 1.000 millones de dólares. Todos los años, no solo un año. Eso es un reto, Ricardo, porque supone empresarios que confían en que en el país hay reglas y que las reglas se van a aplicar para todos por igual. Y por supuesto, de manera previa, que hay oportunidades, ¿verdad? Y ese creo que es el reto que tiene el país, no para el año 2022, es un reto que tenemos desde hace muchísimos años y que no hemos logrado resolver a pesar de los diferentes esfuerzos que se han realizado. Ingeniero, hay una percepción equivocada desde mi punto de vista de pensar que la Asociación Nacional de la Empresa Privada es solo el gran capital, la gran empresa. El 96% aproximadamente de los socios que conforman la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP son micro y pequeños empresarios. ¿Cuál sería el mensaje para esta comunidad, para este segmento importante de la economía que tiene audiencia en este programa y que está diciendo a dónde puedo entrar, a dónde cabe mi emprendimiento, mi negocio, mi microemprendimiento, a dónde me subo en esta ola y puedo en el 2022 aprovechar las oportunidades? Mira, como bien tú decías, Ricardo, la ANEP es una gremial que sus socios son cámaras empresariales, 48 cámaras empresariales de los diferentes sectores productivos, ¿verdad? Comercio, servicio, importación, sector financiero, medios de comunicación, publicidad, pequeña empresa, construcción, exportadores, agrícolas, agroindustriales, en fin. Toda la actividad económica está organizada en gremiales, en cámaras empresariales, y estas cámaras son socias de ANEP. Más que decir en qué sectores, aunque ya hemos hablado un poco de ello, lo que es indudable es que los siguientes 2, 3, 4, 5 años, la clave para tener emprendimientos exitosos es transformar el negocio que existe ahora en modo analógico y pasarlo a digital. Nosotros estamos queriendo desarrollar programas que contribuyan a ese objetivo, ¿verdad? Porque no resulta fácil ni natural. Se dice fácil, ¿verdad? Pasarse de analógico a digital, pero no es tan fácil identificar, porque quizás el negocio no va a ser el mismo, ¿verdad? Por ejemplo, alguien me ponía un ejemplo un día de estos. Imagínate una empresa que fabrica de esos equipos donde atrás pongo el fertilizante, tipo una mochila, y voy irrigando, ¿verdad? El fertilizante o el pesticida o lo que sea. Entonces va el campesino haciendo ese trabajo, el trabajador agrícola. Posiblemente esa manera de ponerle fertilizante a la tierra ya no funciona. Quizás lo que hay que hacer son drones que hagan ese trabajo. Es cambiar el negocio. Y para eso tenemos el 5G, el Internet de las cosas, ¿verdad? Cambió completamente el negocio y tiene que fabricar otro producto que cumpla el mismo objetivo. Eso requiere programas de apoyo que en la oficina estamos trabajando en poder diseñar un programa que permita a las diferentes actividades productivas, al turismo, al transformar sus negocios en negocios digitales. O sea, no es hacer un negocio digital, ¿verdad? Es que sigue siendo negocio del turismo, pero se hace de una manera
en que la digitalización está adelante y permite a los turistas tener una experiencia completamente diferente. Ingeniero, quiero agradecerle por haber aceptado mi invitación, por compartirnos esta presentación tan detallada y poder ilustrar a todos los televidentes y cibernautas sobre estos datos económicos, sobre la lectura y la proyección desde el sector empresarial representado en ANEP y por supuesto estas sugerencias y recomendaciones para el país. Muchas gracias y por supuesto que seguiremos requiriendo de sus servicios, de su opinión para poder llevarnos en este recorrido de la economía. Muchas gracias, Ricardo, y reitero, feliz Navidad también para ti y para todos los que están siguiendo tu programa. Así, el ingeniero Waldo Jiménez, director de Asuntos Económicos y Sociales de la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP. Amigo y amiga empresaria, emprendedora, que usted ha sintonizado este programa. Por supuesto que hay buenas noticias para nuestro país en este año. El esfuerzo y la apuesta debe de ser la capacitación, el adiestramiento, ingresar a la digitalización y continuar en la mejora continua cada día en beneficio de nuestro amado país, El Salvador. Bendiciones, hasta la próxima. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.